Debo decir, amados hermanos, que ninguno de los que aquí estamos somos inmunes a este terrible pecado. De hecho, el libro de los Reyes nos presenta la infidelidad delante de los ojos de Dios lo mismo que un pecado de brujería. Así de extremo es la infidelidad delante de Dios. Y algo hay que reconocer en esta hora: de cuántas maneras tú y yo hemos sido infieles a Cristo, a la luz de los privilegios que Dios nos ha confiado. Hemos sido infieles. Pero qué refrescante, hermano, y qué maravilloso y qué bendita es la iglesia de que hoy puede alzar su mirada al cielo en esta escena donde tú y yo podemos reconocer que hemos sido infieles y mirar a aquel que es fiel y que ha permanecido fiel en todas las cosas y en todo momento. Por eso el salmista canta y el salmista exclama: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Hoy veíamos rostros de hermanos que están en la iglesia triunfante. Han venido hermanos y han ido hermanos, o han ido hermanos. Han venido pastores y han ido pastores, o iremos pastores. Han pasado generaciones. Por ahí alguien decía: los que eran jóvenes hoy ya tienen hijos. Pero si algo hemos de reconocer y proclamar este día, es que Dios es fiel. Por eso el salmista decía: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El salmista había experimentado lo mismo que Moisés cuando él escribe una maravillosa definición del ser de Dios. Conoce que Jehová tu Dios es Dios fiel. Conoce que Jehová tu Dios es Dios fiel. Sin embargo, en esta mañana quiero adentrarme un poquito en esta perfección del ser de Dios, como lo hemos estado haciendo durante el mes. Cuando la Biblia habla de esta perfección del ser de Dios, es interesante porque usa 4 términos. La palabra fidelidad en la Biblia se traduce con 4 implicaciones. Número 1, veracidad. Número 2, firmeza. Número 3, es la que más me encanta: lealtad. Y por último, memoria o recuerdo. Cuando la Biblia quiere destacar la fidelidad de Dios, no se reduce solamente a un sentido. Hay 4 sentidos que quiero recordarte en esta hora. Número 1, la palabra en hebreo es emet. Pero olvidémonos un poquito de la palabra en hebreo. La primera palabra para traducir fidelidad, lo que quiere dar a entender el escritor sagrado, es que Dios es veraz. Es que Dios es veraz. La idea central, y esto consterna mi corazón, porque la idea central de fidelidad significa que Dios es veraz. Significa que Dios es verdad. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de un Dios en el cual no habita la mentira. La esencia del ser de Dios es que Él es veraz consigo mismo, con sus palabras y también con sus criaturas. Hermanos, la fidelidad de Dios implica, escucha esto, la fidelidad de Dios implica que en sí mismo Dios es verdad. Y por lo tanto, cuando la naturaleza del ser de Dios es ser verdad, Él habla con verdad, pero también Él es aquel que es fiel a la verdad. La fidelidad, entonces, hermanos, refleja el carácter de aquel que es la verdad en su esencia, en su naturaleza, pero además es fiel a su palabra. Por eso decimos: tu palabra es verdad, porque emana de la esencia del ser de Dios. Y además, escuchen esto: si alguien determina que es verdad, es la esencia de Dios.
Hoy en día nos peleamos por determinar la verdad, pero estamos navegando en filosofías huecas, sutilezas, dice Pablo, y debemos voltear a Dios porque Dios es la verdad. Entonces, esto me lleva a definir, como lo hacían los teólogos a través de la vía negationis en latín, es decir, lo que no hay en Dios, y en Dios no hay mentira. El padre de la mentira es otro, pero Dios es el Padre de la verdad. Por lo tanto, mis hermanos, Dios no miente, Dios no engaña. El Padre, la esencia de la gloria de Dios es que Él es verdad. En Él hay veracidad. Segunda palabra, emuná. La palabra emuná, cuando nosotros la traducimos en fidelidad, significa firmeza. Significa firmeza en el ser de Dios. Cuando la Biblia o el escritor está hablando de la fidelidad de Dios, está teniendo una imagen de alguien que es firme. Por eso el Salmo 36 versículo 5 dice que la fidelidad de Dios llega hasta las nubes. Cuando se habla de firmeza, también se habla de consistencia en Dios. Dice el Salmo 92 versículo 2 que la fidelidad de Dios es desde la mañana hasta la noche. Pero además, hermanos, la consistencia y la firmeza del ser de Dios nos hace recordar que Dios no dejará de ser fiel por un instante. He venido tejiendo estas doctrinas del ser de Dios que van, hermanos, encadenadas, porque no podemos desprender una de la otra. Cuando hablamos de fidelidad en Dios, hablamos de que Él no varía, de que Él no cambia a pesar de lo que pase a su alrededor, si es que puedo utilizar esa categoría. Hermanos, Dios no depende de estímulos externos para ser firme. Nosotros variamos y cambiamos, pero la firmeza de Dios es constante, es firme, es inamovible, y por eso estamos aquí. La razón por la que hemos llegado a cumplir 33 años es porque la fidelidad de Dios es firme y Él no puede experimentar cambios en su ser, hermanos. Pero también eso nos debería hacer temblar, porque la firmeza de la fidelidad de Dios implica que Él llevará a cabo su juicio. Y Él llevará a cabo su juicio, pero no solamente pensemos en el juicio, sino que la fidelidad de Dios, al no cambiar, hermanos, es digna de confianza. Por eso los hijos de los hombres confiamos en Dios. Ni siquiera nos atrevemos a confiar en nuestro propio corazón. Hermanos, el salmista es un hombre confiado, porque la seguridad que él expresa es una seguridad absoluta, pero no radica en el pueblo de Israel. Tampoco se basa en la fuerza de sus decisiones o capacidad para perseverar, sino que la confianza de los hijos de Dios está en la firmeza del carácter de Dios. Hermanos, no sé cuántos años vengan para, decimos coloquialmente, Brasilito. No sé cuántos años sean. Ojalá seamos una iglesia histórica, porque relativamente, le decía a mi esposa, somos una iglesia joven y entrando a la adultez. Pero hay iglesias que han llegado al centenario. No sé cuántos estarán todavía en aquellos años. Pero estoy convencido que esta iglesia seguirá caminando, seguirá marchando, porque el Hades no prevalecerá contra ella. Pero no porque los de Brasilito sean buenos o porque sean los mejores, sino porque nosotros confiamos en la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios es segura. Y hermanos, nosotros no confiamos en vano. Nosotros confiamos en Dios que permanece para siempre. La tercera palabra que utiliza la Biblia para hablar de fidelidad,
paren bien la oreja, es Gesed. Y esta palabra, hermanos, Gesed, se puede traducir de diferentes maneras. La palabra Gesed se puede traducir como fidelidad, se puede traducir como amabilidad, se puede traducir como lealtad. Y la versión 60 se ha empeñado, por decirlo de alguna manera, en la palabra misericordia. Entonces, cuando usted lea su Biblia en la semana o en la mañana y encuentre la palabra misericordia, usted va a recordar este momento. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento puede traducirse, o incluso las traducciones contemporáneas ya no ponen la palabra misericordia, sino que ponen lealtad. Lealtad. Se puede traducir como lealtad, pero además lo que llama mucho la atención, mis amados hermanos, es que esta tercera palabra a menudo se usa de manera indistinta. A veces el escritor está pensando en un concepto mucho más profundo, y cuando no estudiamos las palabras a profundidad, nos podemos quedar con una comprensión corta. Porque todos estamos de acuerdo en que vemos misericordia y aparentemente ya sabemos qué es misericordia. Pero yo quiero enseñarte que cuando veas la palabra misericordia en la Biblia, tú recuerdes este momento. Porque se puede traducir como lealtad al pacto. Siempre que se utilice la palabra misericordia, yo quiero que recuerdes que esta palabra, el escritor sagrado está pensando en lealtad a una relación. Escuchen esto: lealtad a una relación. Esta palabra, la mayoría de las veces, aparece en un contexto donde Dios le está hablando a su pueblo, donde Dios se está refiriendo, escucha esto, a su esposa. En términos del Nuevo Testamento, su novia. Y amados hermanos, Dios es un Dios de pactos. Pero además, como presbiterianos, y valga aquí el espacio para exhortar, ser presbiteriano significa que yo pueda conocer el ABC de la teología del pacto. Algunos escritores dicen lo siguiente: lo que sostiene a todos los libros de la Biblia es la teología del pacto. Por eso nosotros bautizamos a nuestros hijos, porque creemos firmemente que nuestros hijos son hijos del pacto. Pero dejemos a un lado eso, porque no estamos en el mes de la Reforma. Estamos celebrando un aniversario. ¿Y un aniversario de qué? Un aniversario de una relación pactual entre Dios y su esposa, Dios con nosotros. Wow, qué bonito es esto, porque Dios se unió a su pueblo en una relación de pacto. Por eso, escuchen lo que voy a decir: la mejor forma de entender el evangelio es mirar el matrimonio. No estamos de acuerdo con aquellos que han minimizado el matrimonio, con aquellos que dicen nos vamos a juntar tú. Probemos y si no funcionamos, pues nos separamos. No estamos de acuerdo con aquellos que han denigrado el matrimonio al grado tal de casarse con alguien del mismo sexo, o también casarse incluso con un animal. Así estamos hoy. No cabe entre los hijos de Dios alguien que haya profesado ser cristiano y no se quiera casar por la iglesia. No cabe. Porque, vuelvo a repetir, dice Tim Keller, el matrimonio es dignificado porque refleja el evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4, mis hermanos, dice: grande es este misterio. Lo digo yo, de la relación entre Cristo y su iglesia, porque si el esposo, escuchen, hay codazos a las esposas, hermanas, si el esposo ha de amar, debe amar como Cristo amó a la iglesia. Y las esposas deben someterse a su esposo. Aquí sonríen los esposos, ¿no? Pero deben someterse como la iglesia lo hace.
¿Y saben cómo cierra con broche de oro Pablo? Escúchenlo. Los hombres amen a sus mujeres y sus mujeres respeten a sus esposos. ¿Por qué? Porque Dios ama a la mujer de su pacto. Cada vez que el mundo vea cómo yo trato a mi esposa, cada vez que el mundo vea cómo la esposa trata al marido, está viendo el evangelio. Está viendo cómo Dios ama a su iglesia, amados hermanos. Por eso vuelvo a repetir, Dios descendió y dijo a Abraham: voy a hacer un pacto contigo. Y esto, como dicen los americanos, esto me vuela la cabeza. Porque Dios le dice a Abraham: voy a pactar contigo. Está bien, le dice a Abraham, yo también, pero quiero que hagas algo más. Quiero que partas unos animales por la mitad. Entonces él fue, tomó unos corderos, unos becerros, unas cuantas aves, y los partió por la mitad. Y ahí estaba toda la tarde hasta que cayó dormido. ¿Sabes qué hizo Dios? Él hizo unos votos. Y él dijo: yo voy a permanecer fiel. Voy a permanecer fiel a esta relación que estoy estableciendo contigo. Pero si yo no cumplo, así me acontezca. Cuando alguien en tiempos cananeos o en tiempos de los patriarcas hacía un convenio o un pacto, cuando entraban en un trato, ellos partían un animal por la mitad, y el que no cumplía su parte del pacto era asesinado y cortado brutalmente por la mitad. Vean cómo Dios desciende para decir: no solamente voy a darte mi palabra, sino que voy a darte sellos externos de que yo lo voy a cumplir. Hermanos, ese es nuestro Dios. Él permaneció fiel al pacto, pero su esposa, con el primer amante que pasó por enfrente, fue en pos de ellos. No solamente fue en pos de ellos, sino que aún agarraban a sus hijos y los entregaban a los dioses. Ve a Canaán, pero cuando llegues a Canaán, permanece fiel a mí, no vayas en pos de los otros dioses. Y pareciera ser que lo primero que le dijeron que no hiciera, eso hizo. Pero no solamente fueron ellos. Los profetas, mis hermanos, dice que la novia de Dios es una novia adúltera, es una novia fornicaria. Porque aún en el templo, el lugar sagrado, se ponían a fornicar. Y no estoy hablando de connotaciones sexuales, estoy hablando de que cuando tú eres infiel a tu esposa, no es consumar tan solo el acto, es fallar en tu corazón. ¿Y cuántos de nosotros no hemos adulterado en nuestro corazón a Dios? Dice el Señor: no entienden. Voy a ilustrar este cuadro. Oseas: sí, Señor, quiero que vayas y enamores a una prostituta. Oseas fue, la redimió, la compró y la trajo. Me encanta el lenguaje que usa: estabas entre tus sangres cuando te tomé y te compré. Pero no solamente la redimió y le dio una vida, le dio un estatus bajo la cosmovisión hebrea. Traer a una mujer de ese lugar y ponerla en tu mesa era dignificarla. Pero después de darle 2 hijos, ¿saben qué hizo esa mujer? Un día se levantó Oseas y dijo: ¿dónde está mi esposa? Cuando él volteó, su esposa no estaba en casa. Y sus vecinos, que para eso son buenos, le dijeron: ha vuelto a la vida galante, ha vuelto a adulterar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Volvió a ir por ella, porque Él es fiel a su pacto, porque Él es fiel a su promesa, porque Él nos ha dado arras. Y hermanos, Él mismo se atrevió a poner a su propio hijo en lugar de su novia.
La vino a redimir porque se había alejado, había adulterado, y esa novia éramos tú y yo. No queríamos nada con nuestro Dios, pero Él mismo tiene que partirse por la mitad en la cruz del Calvario, porque Él es fiel a su palabra y tendrá a su novia en las bodas del Cordero. Hoy, mis amados hermanos, celebramos la fidelidad de Dios, pero esa fidelidad es especial con su pueblo. Hermanos, cuando la Biblia utiliza la palabra misericordia, significa que Él es leal a su pueblo. Yo he dicho en esta serie, hermanos, Dios no está de la misma manera con los impíos que con nosotros. Cuando un impío no ha recibido el pago justo de su rebelión, no es misericordia, porque Dios va a castigar severamente al impío, y si hoy no lo ha hecho, no es por misericordia, sino porque el tiempo en Dios es diferente. Pero para Él están ya ardiendo en el lago de fuego, donde la muerte, hermanos, es eterna. Pero con nosotros Él es paciente, con nosotros Él es fiel, pero no por nosotros, sino porque Él pactó tener un pueblo que somos tú y yo. Y hermanos, qué seguridad que un día tú y yo estaremos en las bodas del Cordero. Estaremos en la eternidad, porque Dios es fiel a su esposa, a pesar de nosotros. Por eso dice la palabra: para siempre conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con Él. El salmo que leímos es un salmo dedicado al pacto. Es un salmo donde Dios dice: a pesar de que mi pueblo se rebele una y otra vez, yo los voy a traer y van a estar conmigo por la eternidad, porque yo soy fiel a mi pacto. Hermanos, Dios tiene amor leal a su pueblo, a su novia, a su iglesia. Por eso celebramos hoy. Por eso celebramos hoy. Y por último, la última palabra: sacar. Y fíjense que esta palabra es bien interesante, porque esta palabra se traduce como recordar. Cuando tú y yo hablamos de recordar, pues es normal. ¿Quién se acuerda del sermón pasado? Bueno, algunos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda del sermón de hace un año que prediqué en el aniversario? Nosotros nos olvidamos constantemente. Nosotros necesitamos que nos recuerden las cosas, porque comenzamos, cada vez que pasan los años, a perder la memoria. Uno de nuestros grandes temores es que no me olvide de ti, amor, ¿no? Pero hermanos, Dios necesita recordar. ¿Por qué la Biblia, cuando habla de fidelidad, le atribuye a Dios la palabra recordar? ¿Acaso a Dios se le olvidan las cosas? Y hermanos, esta acción en realidad significa lo siguiente. Escuchen esto. Cuando este atributo comunicable se pone en Dios, no significa que Dios sea olvidadizo. ¿Y qué significa, pastor? Significa que cada vez que Dios actúa, lo hace teniendo presente sus promesas. Wow, wow, wow. Cada vez que Dios va a hacer una acción, Él tiene presente sus promesas. La fidelidad de Dios implica que la promesa que Dios ha hecho puede ser para nosotros en el pasado, en el presente o en el futuro. Siempre está en la mente de Dios. Cuando esta palabra se usa en relación con Dios, no significa que Dios se haya olvidado o que necesita que le recuerden algo. Más bien destaca que cada vez que Dios hace algo contigo, lo hace pensando en sus promesas. A ver. ¿Cuántos de los que aquí estamos podríamos resistir ante la santidad de Dios tan solo un minuto? Yo no. Yo no sé ustedes. Mi padre siempre decía una frase:
si Dios nos pagara de acuerdo a cómo hemos vivido, nadie en el universo podría resistir ni siquiera 30 segundos. Entonces, ¿por qué tú y yo estamos aquí en la presencia de Dios ahorita? Porque Dios, cuando me ve, en realidad no me está viendo a mí solamente, porque me podría determinar. No podría yo cohabitar en su presencia porque soy pecador. Sin embargo, Él se acuerda o tiene presente que ha hecho una promesa. Cuando yo me uní a Jesucristo, yo entré en un pacto con Dios. Y hermanos, Él dijo: te voy a salvar una vez y para siempre. Te voy a bendecir. Vas a prosperar. Le dice a Abraham: te voy a dar un gran nombre. Vas a ser famoso, pero además te voy a dar una descendencia grande por amor a mi nombre. Porque yo tengo una promesa. Y Abraham, hermanos, cuántas veces, perdóname la expresión coloquial, metió la pata. Pero cada vez que Dios estaba a punto de exterminar a Abraham, decía: tengo una promesa. ¿Te acuerdas de esta idea? Una palabra que aparece, hermanos, cuando Dios va a acabar con la tierra, el diluvio. Dios, escuchen esto. Esto es sorprendente. Cuando Dios quiere, Él puede. Porque Él, hermanos, dijo: ha llegado la maldad hasta mis narices. Voy a acabar con toda esta generación maligna y perversa, y solamente me quedaré con una familia y sus hijos. Te pregunto, ¿cumplió su palabra? Sí. En unos pocos días, hermanos, la tierra estaba llena de agua. No había nadie sobreviviendo excepto los que estaban en el arca. Y dice un texto que habían pasado 40 días y 40 noches y Dios se acordó de su palabra. No es que se había olvidado de Noé y su familia, sino que Él, aunque Noé también se merecía ser exterminado, Dios dijo: yo voy a ser fiel a mi promesa, y lo sacó. Y no solamente lo sacó, sino que tendió un maravilloso cuadro, que es el arco iris, que por cierto no es otra bandera de otra cosa. Es que Dios siempre actúa en base a sus promesas. Hermanos, Dios ha dado promesas a la iglesia. Dios ha dado promesas a tu vida, y Él siempre tiene presente sus promesas. Miren, los esposos cuando nos preguntan ¿cuántos años cumplen? ¿Qué decimos? Ay, saber, ¿no? Pero le preguntas a la mujer y hasta te dice la fecha, el mes y cómo ibas vestido, ¿no? Olvidamos mucho las cosas. Se nos olvidan las cosas. Pero hermanos, Dios en su fidelidad tiene la mente tan fresca que cada vez que Él va a actuar, lo hace en base a sus promesas. Por lo tanto, quiero invitar a los que aún no conocen a Cristo y hoy fueron invitados. Él ha prometido a los que aquí estamos, no por nosotros, porque a veces los que no son cristianos dicen: tú que te vas a ir al cielo. Yo te veo allá en la iglesia, estás todo bien, acá obediente y santo, pero no te conociera yo en la casa. Tú recuérdale y dile: es que no depende de mí. La salvación es un regalo de un Dios que es fiel. Eso no significa que voy a hacer lo que quiera, en ninguna manera. Pero la salvación no es por mi fidelidad, la salvación es por la fidelidad de Dios. Pero déjame recordarte algo, y ahí es donde lo van a agarrar. Como Él es fiel, si tú no vienes a Cristo, Él te va a mandar al castigo eterno. Porque nos encanta pensar en la fidelidad de Dios solamente en las cosas buenas. Pero si Dios ha dicho que ha preparado un lugar para el juicio, ¿lo va a cumplir? Lo va a cumplir. Por lo tanto, hermanos, Dios es fiel a sus promesas, pero también es fiel al cumplimiento, escuchen esto, de sus amenazas. Ahora, no queremos arruinar la fiesta. Yo cierro. El salmista dice: haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y cómo me encantó escucharles cantar. Sigamos cantando, porque cantamos con todo nuestro corazón. Como decía el salmista: haré notoria con mi boca tu fidelidad. Amada iglesia, Dios con nosotros y todo su campo, porque no digan: nosotros no somos. Hoy estamos celebrando a todos, amén. Somos
Ayer decíamos el hashtag somos DCN, ¿no? Amén. Hoy quiero decirles, hermanos, Dios ha sido con esta misión. Dios ha sido con esta joven iglesia y Dios no abandonará a esta iglesia aún en su vejez, porque Dios ha sido fiel para con nuestra iglesia y lo seguirá siendo. La fidelidad de Dios es el motivo de gozo para su pueblo. Cierro con una frase magistral de Luis Berkhoff hablando de la fidelidad. La fidelidad de Dios constituye la base de la confianza de su esposa en él, es el fundamento de su esperanza, pero además es la causa de su gozo. Es decir, la fidelidad de Dios es el motivo medular por lo cual la iglesia quiere ser fiel a su Dios. El motivo para ser fieles el año que viene, mis hermanos, es porque Dios es fiel. Si algo celebramos hoy, es su fidelidad para con su novia 33 años. Es la base de nuestra confianza. Y han pasado muchísimas cosas. Han pasado tantas cosas, decían ayer los hermanos en sus testimonios. Se dice fácil, pero son 33 años. Pero durante esos 33 años, amada iglesia, Dios ha sido fiel. Celebremos su gloria. Que Dios te bendiga.